Lección 1. Debatir la responsabilidad ambiental. Buenos días, Anna. Estaba leyendo un artículo sobre la postura de la industria automotriz con respecto a las regulaciones ambientales y quería saber tu opinión al respecto. Interesante, Ion. ¿Qué decía el artículo? Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Bueno, parece que las principales compañías automotrices y petroleras están rechazando las medidas para reducir las emisiones y promover la sostenibilidad. ¿De verdad? Eso es preocupante. Habría supuesto que serían más receptivos a las iniciativas ambientales. Pensarías que sí, ¿verdad? Pero al parecer, les preocupa que eso perjudique sus ganancias. Ya veo. Parece que dan prioridad a las ganancias por encima de la responsabilidad social. Eso es lo que me preguntaba. Uno pensaría que querrían estar a la vanguardia de la tecnología ecológica. Absolutamente. Está escrito en la pared cuando se trata de la necesidad de prácticas sostenibles. Acordado. Pero el artículo decía que estas empresas realmente les están pisando los talones. Eso es una falta de visión, en mi opinión. Deberían aceptar el cambio, no resistirse a él. Exactamente lo que pienso. Simplemente no entiendo la lógica detrás de priorizar las ganancias por encima del planeta. Yo tampoco. Al final del día, todos tenemos que vivir con las consecuencias de la destrucción del medio ambiente. Correcto. Y estas empresas tienen los recursos para ser parte de la solución, no del problema. Exactamente, espero que la presión pública y la legislación puedan empujarlos a ser ciudadanos corporativos más responsables. Yo también hará falta un esfuerzo colectivo para impulsar un cambio real, eso es seguro. Lección 2. El rey de las bestias. Saludos, Anna. He estado leyendo sobre el majestuoso león y su dominio en el reino animal. ¿Sabías que a menudo se le llama el rey de las bestias? Ah, sí, estoy bastante familiarizado con la majestuosa reputación del león. ¿Qué tienen estas magníficas criaturas que nos cautivan tanto? Bueno, su tamaño y potencia son sin duda una gran parte de ello. La impresionante melena y el rugido del león macho inspiran el respeto y el asombro de otros animales. Absolutamente. Y no solo son físicamente imponentes, ¿verdad? Los leones también son conocidos por sus habilidades estratégicas de caza y por sus fuertes lazos sociales con sus manadas. Eso es cierto, son animales muy inteligentes y adaptables, capaces de prosperar en diversos hábitats, desde las exuberantes sabanas hasta los duros desiertos. De hecho, y sus técnicas de caza son fascinantes. La forma en que trabajan juntos para acabar con sus presas es realmente extraordinaria. Definitivamente. Me parece intrigante cómo las leonas se dedican a la mayor parte de la caza, mientras que los leones machos tienden a centrarse en proteger la manada y defender su territorio. Sí, la división de roles dentro de la manada es bastante fascinante. Puede que los leones machos sean los reyes, pero las leonas son la verdadera espina dorsal de la supervivencia de la manada. Absolutamente.
El reinado del león como rey de las bestias es bien merecido, pero es el esfuerzo colectivo de toda la manada lo que les permite prosperar en la naturaleza. Bien dicho, John. La historia del león es realmente cautivadora, y no es de extrañar que hayan capturado la imaginación humana durante siglos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Hay algo en estas majestuosas criaturas que sigue cautivándonos e inspirándonos. Lección 3. Negociación de precios. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre la negociación de precios. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Oh, buena pregunta. Creo que realmente depende de la situación, pero en general, trato de ser educado y razonable. Absolutamente. No querrás parecer demasiado agresivo o exigente. Exactamente, normalmente empiezo felicitando el artículo o servicio y luego preguntando amablemente sobre el precio. Me gusta ese enfoque. Algo así como, eso suena muy bien, pero me preguntaba si podrías apoyarme un poco en el precio. Exactamente. Y si me dan un número, suelo decir, es un poco más de lo que esperaba pagar. ¿Qué es lo más bajo que puedes hacer? Bien, es una buena forma de mantener la conversación fluida. Definitivamente. Y si no podemos encontrarnos a la mitad, a veces hago una sugerencia alternativa. Bueno, ¿qué tal si dividimos la diferencia? Oh, esa es una táctica inteligente. Reúnete con ellos a mitad de camino para llegar a un acuerdo. Exactamente. Se trata de lograr ese equilibrio entre ser asertivo pero también respetuoso. Seguro. Y si todo lo demás falla, siempre puedes darles las gracias cortésmente y decirles que tienes que pensarlo bien. Absolutamente. No hay necesidad de entrar en la confrontación, basta con dejar la puerta abierta a futuras negociaciones. Un gran consejo. Tendré que tener en cuenta esas estrategias la próxima vez que intente conseguir una buena oferta. Definitivamente. Se trata de encontrar ese punto óptimo entre su presupuesto y el precio de venta. Absolutamente. Gracias por los útiles consejos, Anna. Ahora me siento más preparada para abordar las negociaciones de precios. Lección 4. Mantener la calma. Buenos días, Anna. Quería preguntarte, ¿cómo puedes mantener la calma en situaciones estresantes? Tiendo a sentirme un poco frustrado a veces. Sabes, se trata de mantener la calma, John. Cuando las cosas se ponen tensas, creo que es mejor respirar hondo y abordar la situación con calma. Ese es un punto muy bueno. Es fácil ponerse nervioso, pero responder con la cabeza fría puede marcar la diferencia, ¿no? Absolutamente. Mantener la calma le permite pensar con más claridad y encontrar mejores soluciones. Frustrarse con frecuencia solo empeora la situación. Eso lo puedo ver. Es como cuando te enfrentas a una tarea difícil o a una persona difícil. Si dejas que tus emociones se apoderen de ti, es mucho más difícil encontrar una solución. Exactamente, y ya sabes, hay algunas técnicas prácticas que puedes usar para mantenerte centrado en esos momentos. Cosas como tomarse un breve descanso, practicar la atención plena o simplemente dar un paso atrás y observar el panorama general. Eso es muy revelador, Anna.
Tendré que probar algunas de esas estrategias la próxima vez que me ponga furioso. Es muy importante mantener el control de nuestras emociones, ¿verdad? Definitivamente. Cuando podemos responder a situaciones estresantes con equilibrio y claridad, no solo nos ayuda a resolver el problema en cuestión, sino que también es un ejemplo positivo para quienes nos rodean. Haces un gran argumento. Mantener la compostura, incluso ante la adversidad, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Es una habilidad valiosa para cultivar. Absolutamente. Y cuanto más lo practicamos, más fácil se vuelve. Se trata de desarrollar esa resiliencia mental y aprender a mantener los pies en la tierra, sin importar lo que nos depare la vida. Bueno, agradezco el consejo, Anna. Haré un esfuerzo concertado para mantener la calma en situaciones difíciles de ahora en adelante. Me servirá de mucho, estoy seguro. Lección 5. Negociar de manera justa. Hola Anna, ¿puedes darme un consejo sobre algo? Se avecina una negociación complicada y quiero asegurarme de que la manejo de la manera correcta. Por supuesto, estaré encantado de escuchar. ¿Qué quiere negociar y cuál es su principal preocupación? Bueno, es un acuerdo comercial y quiero asegurarme de que ambas partes tengan derechos justos y razonables. No quiero que se convierta en una batalla, ¿sabes? Es un gran enfoque, Ion. Cuando se trata de negociaciones, es importante centrarse en encontrar un resultado que beneficie a ambas partes. Exactamente, no quiero simplemente intentar tomar la delantera. Quiero que este sea un proceso colaborativo en el que ambos sintamos que estamos recibiendo un trato justo. Es muy sabio de tu parte. Intentar fortalecer a la otra parte rara vez es la mejor estrategia. Es mucho mejor buscar soluciones creativas que aborden las necesidades de ambas partes. Absolutamente. ¿Tienes algún consejo sobre cómo puedo lograr ese equilibrio y garantizar que ambos consideremos que el acuerdo es equitativo? Me vienen a la mente algunas cosas. En primer lugar, trate realmente de entender las prioridades y preocupaciones de la otra parte. La escucha activa contribuye en gran medida a encontrar puntos en común. Eso tiene mucho sentido. Definitivamente me aseguraré de tomarme el tiempo para entender realmente de dónde vienen. Y luego, cuando se trata de proponer términos, enmárquelos de manera que destaquen los beneficios mutuos. Concéntrese en los aspectos positivos para ambas partes. Ah, ese es un gran argumento. Puedo ver cómo eso ayudaría a crear una dinámica más colaborativa. Exactamente, y no tengas miedo de explorar alternativas y compromisos. El objetivo es encontrar una solución que funcione para todos, no solo para una parte. Un consejo maravilloso, Anna. Me siento mucho más preparada para abordar esta negociación de una manera reflexiva y equilibrada. Gracias por tomarte el tiempo de explicármelo. Encantado de ayudarte, Ion. Las negociaciones pueden ser complicadas, pero con la mentalidad y el enfoque correctos, es absolutamente posible llegar a un acuerdo que deje a ambas partes satisfechas. Se lo agradezco. Muy bien, me siento lleno de energía y listo para poner en práctica estos consejos. Deséame suerte. Lección 6. Persiguiendo sueños. Buenos días, Anna. ¿Viste la regata por televisión ayer? Buenos días, Ion. Sí, lo hice. Fue un final increíble.
No podía creer que el líder se detuviera para saludar a la multitud. Lo sé, ¿verdad? Fue un movimiento muy inesperado. Tenía una ventaja aparentemente insuperable, pero luego disminuyó la velocidad para reconocer a los fanáticos. Eso es lo que pasa con los deportes. Puede pasar cualquier cosa. En un momento estás a punto de alcanzar la victoria y, al siguiente, una decisión en una fracción de segundo puede cambiar todo el resultado. Absolutamente. Esto demuestra que no puedes dar nada por sentado, incluso cuando estás a la cabeza. Tienes que concentrarte y seguir esforzándote hasta el final. Definitivamente. Y creo que es una gran lección para la vida en general. No puedes caer en la autocomplacencia, incluso cuando las cosas van a tu manera. Tienes que seguir persiguiendo tus sueños y nunca perder de vista la línea de meta. Palabras sabías, Anna. Sabes, ver esa carrera me hizo pensar en mis propias metas y ambiciones. ¿Estoy haciendo lo suficiente para lograrlos o me siento demasiado cómodo? Esa es una pregunta muy importante que debes hacerte. Es fácil quedar atrapado en el día a día y perder de vista el panorama general. Sin embargo, es crucial seguir avanzando, incluso cuando el camino que queda por recorrer parezca abrumador. Tienes razón, no quiero ser ese marinero que saluda a la multitud cuando debería cruzar la línea de meta. Necesito mantenerme concentrado y decidido, sin importar los obstáculos que se me presenten. Creo en ti, Ion. Si alguien puede hacer realidad sus sueños, eres tú. Solo recuerda mantener vivo ese espíritu competitivo y no perder nunca de vista lo que buscas. Gracias, Anna. Agradezco mucho los ánimos. Va a requerir mucho trabajo, pero estoy dispuesto a darlo todo. Es hora de volver a la carrera. Lección 7. Las mejoras para el hogar triunfan. Hola, Anna. ¿Adivina qué? He estado ocupado con algunos proyectos de mejoras para el hogar. Oh, ¿de verdad? Cuéntalo. Siempre me interesa escuchar tus aventuras de bricolaje. Bueno, primero, por fin cambié ese viejo y parpadeante interruptor de la sala de estar. Me estaba volviendo loco, pero vi algunos tutoriales en línea y lo logré. Bonito. Los trabajos eléctricos pueden ser complicados, pero son muy satisfactorios cuando los llevas a cabo. ¿Qué más has estado haciendo? También arreglé un pequeño agujero en la pared del dormitorio. Ya sabes, el que me ha estado molestando durante meses. Lo cubrí con masilla, lo lijé y lo pinté sobre él. Tan bueno como nuevo. Vaya, mírese, señor Andyman. Estoy impresionado. Esas pequeñas reparaciones en el hogar realmente pueden marcar una gran diferencia, ¿no? Absolutamente. Es increíble la diferencia que pueden hacer unas cuantas correcciones simples. El lugar se siente mucho más organizado ahora. Apuesto a que sí. Siempre es muy satisfactorio abordar esos pequeños problemas molestos y finalmente tacharlos de la lista. Debes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Puedes apostar que sí. Debo decir que estoy bastante impresionado con mis propias habilidades de manitas. ¿Quién necesita un contratista, verdad? Ja, 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 bueno, no nos adelantemos. Pero en serio, buen trabajo, John. Siempre es bueno ver a alguien enorgullecerse de su trabajo, especialmente cuando se trata de mejoras para el hogar. Gracias, Anna. De hecho, ha sido muy divertido. Quizá me encargue de algunos proyectos más grandes a continuación.
A la cocina le vendría bien un poco de arreglo. Oh, ahora estás hablando. Me muero por ver lo que se te ocurre. No olvides llamarme cuando necesites un par de manos extra, ¿de acuerdo? Lo tienes. Me aseguraré de mantenerte al tanto de todos mis futuros proyectos de mejoras para el hogar. Lección 8. Lo esencial de la rutina matutina. Buenos días, Anna. Tengo una pregunta rápida para ti. Claro, ¿qué pasa? Cuando te estés preparando por la mañana, ¿qué es lo único que no puedes olvidar en absoluto? Oh, eso es fácil, cepillarme los dientes, por supuesto. Es la parte más importante de mi rutina matutina. Sabía que dirías eso. A mí me pasa lo mismo. Es decir, no puedes salir de casa sin refrescar esas claras nacaradas, ¿verdad? Exactamente. Es la base de un buen día. Además, te sientes mucho más fuerte cuando te has ocupado de ese paso básico de cuidado personal. Totalmente de acuerdo. Me siento desnuda sin mi sesión matutina de cepillados. Aunque debo admitir que a veces me quedo tan atrapado en el resto de mi rutina que casi se me olvida. Oh, no, ¿en serio? Eso me volvería loco. Soy bastante ritualista al respecto: cepillarme, usar hilo dental, enjuague bucal. Los 9 metros completos. Vaya, las 9 yardas completas, ¿no? Yo también soy más un cepillador básico. Pero tienes razón, probablemente debería mejorar un poco mi higiene dental. Ey, lo que sea que funcione para ti. Mientras mantengas esos dientes limpios y sanos, eso es lo que cuenta. Pero definitivamente no lo olvides, ¿de acuerdo? Ya lo tienes. Cepillarme los dientes no es negociable de ahora en adelante. No puedo salir de casa sin él. Buen nombre. Verás, ese es el tipo de compromiso que me gusta ver. Quizá incluso te pregunte sobre tu rutina dental la próxima vez que nos veamos. Oh, mejor empieza a usar hilo dental con más regularidad entonces. No quiero que me denuncie la policía de higiene dental. Ja, no se me ocurriría. Solo me preocupo por tu salud bucal, eso es todo. No puedo permitirte andar por ahí con blancos nacarados de mala calidad. Bueno, agradezco la preocupación. En serio, gracias por recordármelo. Cepillarme los dientes es ahora oficialmente lo primero que hago cada mañana. Lección 9. Sopesar tus opciones profesionales. Hola Anna, ¿puedes darme un consejo sobre algo? Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, últimamente he estado pensando mucho en mi carrera y en si debo buscar un nuevo trabajo. Oh, interesante. ¿Qué te hace reconsiderar tu posición actual? No es tanto que esté descontento, sino que siento que me he estancado en términos de crecimiento y avance. Ya veo. ¿Has podido mantener conversaciones honestas con tu gerente sobre eso? Sí, pero los comentarios que he recibido son que realmente no tengo ninguna oportunidad de ascender en este momento. Es una situación difícil. ¿Ha considerado buscar otras empresas entonces? Eso es lo que intento averiguar. El salario en mi trabajo actual es bueno, pero me pregunto si los beneficios y las oportunidades de desarrollo profesional podrían ser mejores en otro lugar. Es un punto muy bueno.
La compensación es importante, pero el paquete completo es clave a la hora de evaluar las ofertas de trabajo. Exactamente, no quiero abandonar el barco solo por un número más alto en mi cheque de pago, ¿sabes? Absolutamente. Hay que tener en cuenta el panorama completo, cosas como el seguro médico, los planes de jubilación, los programas de capacitación, etc. Cierto, y el potencial de avance también es enorme. Siento que he llegado al máximo donde estoy ahora. Bueno, parece que lo has pensado detenidamente. Creo que explorar otras opciones podría ser una decisión inteligente si te sientes estancado. Sí, yo también lo creo. Supongo que el siguiente paso es empezar a establecer contactos y ver qué más hay ahí fuera. Definitivamente. Solo asegúrese de sopesar todos los factores: salario, beneficios, potencial de crecimiento. No tome decisiones precipitadas. Tienes razón, deberíamos considerar el panorama completo. Gracias por el consejo, Anna. Realmente aprecio que me escuches y me ayudes a pensar en esto. Por supuesto, para eso están los amigos. Dime cómo va la búsqueda de trabajo, ¿de acuerdo? Lo haré. Nos vemos más tarde. Lección 10. Colaborar en los cronogramas de los proyectos. Buenos días, Anna. ¿Ya revisaste el cronograma del proyecto? Hola John, sí lo he hecho. Parece que es posible que necesitemos hacer algunos ajustes. Oh, ¿en serio? ¿Qué encontraste cuando lo revisaste? Bueno, un par de plazos parecen un poco ajustados, especialmente para la fase de diseño. Eso me preocupaba. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar las cosas? Pensaba que podríamos retrasar una semana la fecha límite para la elaboración de esquemas. Eso debería dar al equipo más tiempo para desarrollar realmente los conceptos iniciales. Vale, eso tiene sentido. ¿Y qué hay de la fase de desarrollo? ¿Sigue siendo factible ese cronograma? Creo que sí, siempre y cuando podamos bloquear esos wireframes rápidamente. Tal vez dediquemos 1 o 2 días de reserva extra solo para estar seguros. Buena decisión. Siempre es mejor ser un poco conservador con el cronograma, especialmente para un proyecto de esta escala. Absolutamente. Prefiero tener un plazo un poco más largo que arriesgarme a perder un hito clave. Acordado. Muy bien, continuemos y actualicemos el cronograma maestro con esos cambios. Suena bien, enviaré la versión revisada a todo el equipo para que todos estén en sintonía. Genial, gracias Anna. Le agradezco que haya analizado esto detenidamente y que haya brindado su opinión. Por supuesto, encantado de ayudar. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? No podría estar más de acuerdo. Muy bien, sigamos con este proyecto en la dirección correcta. Lección 11. Cazando la megafauna. Hola Anna, ¿sabías que cuando los humanos llegaron por primera vez a América, Australia y partes de Europa, aniquilaron rápidamente a un gran número de animales grandes? ¿De verdad? No estaba al tanto de eso. ¿De qué tipo de animales grandes hablas? Principalmente cosas como mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y otras megafauna.
Eran criaturas enormes que se extinguieron poco después de la llegada del ser humano. Vaya, eso es fascinante. Me pregunto por qué fueron capaces de matar a tantos de estos grandes animales tan rápido. Se cree que es una combinación de factores. Los humanos eran cazadores muy hábiles, y la megafauna tenía poco miedo o experiencia al tratar con los depredadores humanos. Ya veo. ¿Así que eran básicamente objetivos fáciles para los nuevos colonos humanos? Exactamente, los animales no estaban adaptados para evadir las técnicas de caza humanas. Probablemente fue un desastre ecológico a gran escala. Es muy triste pensar en eso. ¿Sabemos cuánto tiempo tardaron estas poblaciones en desaparecer? En muchos casos, ocurrió a los pocos cientos de años del contacto humano inicial. El ritmo de las extinciones fue increíblemente rápido. Eso es ampliamente asombroso. Es increíble el impacto que nuestros antepasados tuvieron en el mundo natural, incluso en aquel entonces. De verdad que lo es. Hace que te preguntes cómo habría sido el mundo si esa megafauna hubiera conseguido sobrevivir. Definitivamente. Es una lección importante sobre el poder de los humanos para remodelar radicalmente ecosistemas enteros, incluso con tecnología relativamente primitiva. Absolutamente. Es un recordatorio aleccionador de nuestro impacto en el planeta, incluso hace miles de años. Lección 12. Conexiones perdidas. Buenos días, Anna. Tengo un poco de prisa. Espero que este tren me lleve a la estación a tiempo. Buenos días, John. ¿Por qué tanta prisa? ¿Tienes una conexión importante que encontrar? Exactamente. Mi tren al aeropuerto sale en menos de una hora y no puedo permitirme perderlo. Tengo que tomar un vuelo esta tarde. Oh, no, eso suena estresante. ¿Por qué no tomar un tren más temprano solo para estar seguros? Lo haría, pero el próximo no sale hasta dentro de 20 minutos. Lo voy a cortar muy cerca como está. Ay, eso es acertar. ¿Hay algo que puedas hacer para acelerar las cosas por tu parte? La verdad es que no. Ya estoy recorriendo la estación lo más rápido que puedo. Solo espero que este tren recupere algo de tiempo en el camino. Bueno, cruzo los dedos por ti. Perder una conexión es un fastidio, especialmente cuando tienes que tomar un vuelo. Hábleme de ello. Odiaría quedarme atrapado aquí y tener que volver a reservar todo. Eso sería una pesadilla. Absolutamente. Bueno, aguanta, John. Espero que lo consigas con tiempo de sobra. Viajes seguros. Gracias, Anna. Agradezco el apoyo moral. Muy bien, aquí está mi tren. Deséame suerte. Lección 13. Rutina matutina. Hola Anna, ¿cómo es tu rutina matutina típica? Bueno, normalmente empiezo el día levantándome alrededor de las 7 de la mañana. Lo primero que hago es preparar una buena taza de café caliente. Ah, el tan importante café de la mañana. No puedes ir sin eso, ¿verdad? Exactamente. Mientras se prepara el café, me daré una ducha rápida y me vestiré para el día. Suena eficiente. ¿Qué te gusta desayunar?
Intento comer algo saludable, como avena o yogur con fruta. Tengo que repostar para el día, ¿sabes? Definitivamente. A mí me gustan más los huevos con tocino. Pero lo saludable probablemente sea mejor para ti. Es cierto, pero a veces no puedo resistirme a un buen desayuno. Una vez que haya comido, me sentaré y revisaré mis correos electrónicos. Ah, sí, la puesta al día por correo electrónico de la mañana. Esa es una parte esencial de la rutina para la mayoría de las personas en estos días. Absolutamente. Creo que es mejor quitarme eso del camino a primera hora, para poder concentrarme en el resto de mi jornada laboral. Buena decisión. Mi rutina matutina es un poco más desordenada. Tendré que tomarte algunas notas. Bueno, todo el mundo es un poco diferente. La clave es encontrar lo que funciona mejor para ti y ceñirte a él. Un buen consejo. Tal vez voy a probar tu rutina y ver si me ayuda a empezar bien el día. Lección 14. Planeando una escapada. Hola Anna, ¿has empezado a planificar algún viaje para la próxima temporada navideña? Sabes, he estado pensando en hacer una pequeña escapada de fin de semana. Me vendría bien un cambio de escenario. Es una idea genial. ¿Tienes algún destino en mente que estés considerando? Estaba pensando en un lugar cálido y tropical, tal vez un pueblo costero. Me vendría bien un poco de relajación. Oh, unas vacaciones en la playa parecen encantadoras. ¿Ya has buscado algún lugar específico? La verdad es que no, solo he estado buscando en internet buenas ofertas de hoteles en diferentes zonas costeras. Bueno, veamos qué podemos encontrar. ¿Qué tipo de comodidades esperas en un hotel? Me encantaría un lugar con una bonita piscina, tal vez incluso en la playa. Y buenas críticas sobre la comida y el servicio. Parece que quieres la experiencia completa del resort. Eso probablemente costará un dineral, pero podría valer la pena. Tienes razón, no va a ser barato. Pero creo que puedo derrochar un poco, ya que hace años que no me tomo unas vacaciones adecuadas. En ese caso, profundicemos y veamos qué gemas ocultas podemos descubrir. Estaré encantado de ayudarte a buscar opciones. Genial, gracias Ion. Me emociono solo de pensar en relajarme en la playa. Yo también va a ser un gran viaje, ya me doy cuenta. Muy bien, empecemos a planificar. Lección 15. La mentalidad colectivista. Buenos días, Anna. Estaba leyendo un artículo interesante sobre las diferencias culturales en la forma en que las personas se ven a sí mismas. Oh, ¿en serio? ¿Qué decía? Siempre me ha fascinado ese tipo de psicología transcultural. Aparentemente, en culturas más colectivistas, las personas tienden a pensar en sí mismas en términos de sus relaciones sociales. Eso tiene sentido. Así que el individuo no es visto como una entidad autónoma e independiente como en las culturas individualistas. Exactamente, el yo se define mucho más por los roles, deberes y conexiones de uno con los demás. Eso debe llevar a formas muy diferentes de comunicarse y tomar decisiones. La atención se centra en el grupo, no en el individuo.
Precisamente. Cosas como la armonía, la lealtad y el deber con el colectivo se priorizan por encima de las metas personales y la autoexpresión. Vaya, esa es una perspectiva realmente fascinante. Puedo ver cómo eso moldearía la cosmovisión y el comportamiento de una persona. Es un marcado contraste con la cultura hiperindividualista que tenemos en Occidente. Me parece realmente revelador aprender sobre estas diferencias. Yo también me hace preguntarme cómo podría comunicarme o interactuar de manera diferente si hubiera crecido en una sociedad más colectivista. Ese es un punto muy bueno. Nuestro sentido del yo está tan profundamente arraigado que es difícil imaginar ver las cosas a través de esa lente. Definitivamente. Es un buen recordatorio de que no hay una forma correcta de ver el mundo. El contexto cultural es muy importante. Absolutamente. Estoy agradecido de que hayamos tenido la oportunidad de explorar estas ideas juntos. Siempre hay más que aprender sobre la experiencia humana. Estoy de acuerdo, John. Conversaciones como esta amplían realmente mi perspectiva. Gracias por compartir tus ideas. En cualquier momento, Anna. Disfruto de nuestras charlas que invitan a la reflexión. ¿Vamos a pasar a planificar esas vacaciones ahora? Lección 16. Experiencias compartidas. Hola Anna, ¿puedes darme tu opinión sobre algo? Se trata de compartir experiencias. Por supuesto, John. Estaré encantado de hablar de eso con usted. Bueno, estaba leyendo este artículo sobre cómo la angustia compartida puede ser una fuerza poderosa para unir a las personas. Es una perspectiva interesante. ¿Puedes explicar con más detalle lo que quieres decir con eso? La idea es que cuando las personas atraviesan experiencias difíciles o traumáticas juntas, pueden crear una sensación de unidad. Ya veo, tiene sentido. A menudo se desarrolla una comprensión y una empatía compartidas. Exactamente, incluso si los aspectos específicos de sus luchas difieren, las emociones subyacentes pueden ser bastante similares. Cierto, una sensación compartida de dolor o adversidad puede fomentar un vínculo comunitario más fuerte. Absolutamente. Y tampoco se trata solo de experiencias negativas. Los momentos compartidos positivos pueden tener un efecto similar. Buen punto. Celebrar juntos los triunfos y los logros también puede ser una fuerza unificadora. Definitivamente. Se trata de esa sensación de estar juntos, de capear la tormenta uno al lado del otro. Estoy de acuerdo en que ese viaje compartido, ya sea alegre o triste, puede ser increíblemente poderoso. Es increíble cómo se pueden formar conexiones humanas a través de experiencias compartidas, ¿verdad? De verdad que lo es. Es un testimonio de nuestra capacidad de empatía y comunidad. Yo no lo podría haber dicho mejor. Hay algo especial en esos bonos compartidos. Absolutamente. Es un aspecto profundo de la experiencia humana. Bien dicho. Ha sido genial hablar de esto contigo, Anna. Lección 17. Decorar para distinguirse. Muy bien, Anna, he estado pensando en redecorar mi casa. Quiero que destaque de verdad. Oh, eso suena emocionante.
¿Qué tipo de piezas únicas tenías en mente? Estoy encantado de intercambiar ideas. Bueno, esperaba encontrar alguna obra de arte o muebles únicos que realmente le dieran carácter al espacio. Me encanta esa idea. ¿Has considerado visitar algún mercado artesanal local o tienda de antigüedades? Es una gran sugerencia. Apuesto a que allí podría encontrar auténticas joyas. Algo con un poco de historia y personalidad. Definitivamente. Los artículos únicos y hechos a mano pueden marcar una gran diferencia en un espacio. Añaden mucha calidez y carácter. Absolutamente. Me imagino una pintura abstracta o una escultura muy interesante como punto focal. Oh, eso sería impresionante. Y podrías construir el resto del diseño de la habitación en torno a esa pieza tan llamativa. Exactamente. Quiero que se sienta curada, ¿sabes? No solo un montón de cosas aleatorias juntas. Definitivamente. Un diseño coherente y reflexivo es clave. Tal vez incluso puedas encontrar un mueble vintage para restaurar. Oh, es una idea fantástica. Apuesto a que podría encontrar una vieja cómoda o armario y darle nueva vida. Sí. Sería perfecto. Añadiría mucha profundidad y carácter al espacio. Me emociono solo de pensarlo. Va a ser un proyecto muy divertido. Estoy emocionada por ti. Avísame si necesitas ayuda para encontrar artículos únicos o para armar el diseño. Lo haré, Anna. Agradezco que hayas hecho una lluvia de ideas conmigo. Es hora de empezar a buscar esas piezas especiales. Lección 18. Sumérjase en la aventura. Buenos días, Anna. Quería hablarte de este increíble viaje de buceo del que acabo de regresar. Oh, qué emocionante. Siempre he querido probar el buceo. ¿Cómo era? Fue una auténtica maravilla. El mundo submarino era simplemente impresionante. Solo puedo imaginarlo. ¿A dónde fuiste? Me encantaría oírlo todo. Fui a este increíble lugar del Caribe. Los arrecifes de coral eran tan vibrantes y llenos de vida marina. Vaya, eso suena increíble. ¿Pudiste ver alguna criatura marina genial de cerca? Oh, definitivamente. Nadé junto a unas tortugas marinas, y había unos enormes bancos de peces tropicales. Debe haber sido una experiencia increíble. Me da envidia solo de pensarlo. De verdad que lo era. Y lo mejor fue poder explorar estas cuevas y cañones submarinos. ¿Cuevas y cañones? Eso suena muy aventurero. ¿Estabas un poco nerviosa? Un poco, pero sobre todo emocionada. Los guías fueron increíbles y se aseguraron de que estuviéramos a salvo todo el tiempo. Es bueno oír eso. Me encantaría probarlo algún día, pero creo que al principio estaría bastante nerviosa. No te preocupes, los instructores son expertos en hacer que los buceadores primerizos se sientan cómodos. Es una sensación increíble una vez que llegas allí. Apuesto a que sí. ¿Hay algún otro momento memorable del viaje que quieras compartir?
Bueno, hubo una vez que nos topamos con una manada de delfines. Nadaron hasta nosotros. De ninguna manera. Debe haber sido mágico. Solo puedo imaginarme lo increíble que debe haberse sentido. Era irreal. Todavía no puedo creer que haya tenido la oportunidad de interactuar con ellos de esa manera. Bueno, definitivamente me has inspirado a probar el buceo. Voy a tener que empezar a buscar clases. Hazlo. Te prometo que no te arrepentirás. Avísame si necesitas alguna recomendación para buenos sitios de buceo. Lección 19. Explorando el centro comercial. Hola Anna, ¿te has enterado del nuevo centro comercial que acaba de abrir sus puertas en el centro? No, no había oído hablar de eso. ¿Cómo es? Es increíble. Tienes que comprobarlo. Hay mucho que ver y hacer. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de tiendas y atracciones tienen? Bueno, hay una tienda departamental en la planta baja que vende ropa de última moda. Ropa moderna, ¿no? Parece el lugar perfecto para ir de compras. Definitivamente. Y arriba, hay una increíble sala de cine con asientos reclinables. ¿Asientos reclinables? Eso suena muy lujoso. Apuesto a que la experiencia de ir al cine es de primera categoría. De verdad que lo es. Y eso no es todo. Tienen un enorme patio de comidas con todos los tipos de cocina imaginables. Oh, ¿un patio de comidas gourmet? Ahora sí que has despertado mi interés. Me da hambre solo de pensarlo. Lo sé, ¿verdad? Pasé horas deambulando y probando todos los sabores diferentes. Parece un verdadero paraíso para los amantes de la comida y las compras. Tendré que sacar algo de tiempo para comprobarlo. Definitivamente deberías. Creo que te gustaría mucho explorar todo lo que el centro comercial tiene para ofrecer. Estoy seguro de que lo haría. Gracias por la recomendación, John. Parece que sé dónde pasaré la próxima tarde libre. En cualquier momento. Avísame si quieres compañía en tu aventura en el centro comercial. Lección 20. La perfección de un picnic. Hola Anna, ¿has revisado el pronóstico últimamente? Se supone que hoy va a estar precioso. Buenos días, John. Sí, he visto que va a hacer sol y calor, un clima perfecto para un picnic. Eso es exactamente lo que pensaba. ¿Te apetece una pequeña aventura al aire libre? Absolutamente. Me encantaría empacar un buen almuerzo tipo picnic y encontrar un lugar pintoresco para disfrutarlo. Maravilloso. Esperaba que dijeras eso. ¿Tienes en mente algún parque o espacio verde favorito? Hay una pequeña y encantadora reserva natural no muy lejos de aquí que sería ideal. Oh, eso suena perfecto. Aún no he ido allí, pero he oído que tiene unas vistas preciosas. Lo hace. Y por lo general no hay mucha gente, así que podemos encontrar un lugar agradable y tranquilo para relajarnos. Parece un plan entonces. Puedo coger una manta y unas sabrosas golosinas de picnic. ¿Quieres dividir el menú?
Claro, a mí me funciona. Quizá pueda traer fruta fresca, pan crujiente y una buena botella de vino. Todo eso suena delicioso. Yo me encargaré de los platos principales, tal vez un poco de pollo a la parrilla y una ensalada grande. Esa combinación sería maravillosa. Me muero por darme un festín al aire libre. Yo tampoco. Va a ser muy tranquilo y rejuvenecedor. Justo lo que necesitamos después de una semana ajetreada. Absolutamente. Pasar un buen rato en la naturaleza es la manera perfecta de recargar energías y reconectarse. Estoy de acuerdo, este picnic va a ser lo mejor de mi fin de semana, ya me doy cuenta. Lo mismo aquí. Tengo muchas ganas de que llegue. ¿Planeamos reunirnos alrededor del mediodía? Me suena bien. Te enviaré un mensaje con la ubicación exacta una vez que lo averigüe. Esto va a ser genial. Estoy seguro de que lo será. No puedo esperar. Va a ser un día precioso para una aventura al aire libre. Definitivamente. Me alegro mucho de que hagamos que esto suceda. Va a ser un picnic inolvidable. Lección 21. Charla en el vecindario. Hola Anna, ¿vives por aquí? Sí, de hecho, vivo a solo unas cuadras de distancia. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Yo también estoy en el barrio. El mundo es pequeño, ¿verdad? Realmente lo es. Me sorprende que no nos hayamos encontrado antes. Yo también tendremos que cambiar eso y conocer un poco mejor a nuestros vecinos locales. Definitivamente. Siempre es bueno ser amable con las personas que viven cerca. Absolutamente. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en esta zona? Oh, hay tanto que amar. La sensación de comunidad es ampliamente maravillosa. Estoy de acuerdo. Tiene un ambiente muy agradable y acogedor. Y las tiendas y restaurantes locales son geniales. Absolutamente. Siempre hay algo nuevo e interesante por descubrir. Seguro. Y los parques y espacios verdes de los alrededores son auténticas joyas. Sí. Perfecto para dar un paseo o hacer un picnic en un día soleado. Exactamente es el barrio ideal, si me preguntas. No podría estar más de acuerdo. Me siento afortunado de llamar hogar a este lugar. Yo también ha sido un placer charlar contigo, Anna. Tendremos que volver a vernos algún día. Definitivamente. Me encantaría. Podemos intercambiar más recomendaciones de vecindarios. Parece un plan. Me pondré en contacto pronto. Lección 22. Estrategias para aliviar el estrés. Buenos días, Anna. Quería preguntarte algo. ¿Alguna vez sientes que las exigencias de la vida diaria son abrumadoras? Por supuesto, John. Puede ser muy fácil empantanarse en el estrés y la ansiedad en estos días. Sé exactamente lo que quieres decir. A veces siento que apenas puedo mantener la cabeza fuera del agua.
Yo también, pero, de hecho, he estado probando algunas estrategias nuevas para ayudar a controlar mejor el estrés. Oh, ¿en serio? Me encantaría saber más sobre eso. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo? Bueno, una cosa que ha marcado una gran diferencia es dedicar tiempo al ejercicio regular. Incluso una caminata rápida puede hacer maravillas. Ese es un punto muy bueno. Me parece que mover el cuerpo me ayuda a despejar la mente y mejora mi estado de ánimo. Exactamente. Y también he estado practicando algunos ejercicios sencillos de meditación y respiración profunda. Oh, esa es buena. He oído que la meditación puede ser muy poderosa para reducir el estrés. De verdad que lo es. Me ha ayudado mucho tomarme unos minutos cada día para concentrarme en mi respiración y estar presente. Tendré que intentarlo. ¿Algún otro consejo que recomendarías para manejar el estrés de manera más eficaz? Déjame pensar. Y asegurarme de dormir lo suficiente ha sido crucial. Estar bien descansado marca una gran diferencia. Sí, es muy cierto. Cuando me quedo sin nada, incluso las cosas pequeñas pueden resultar abrumadoras. Exactamente, y no olvide también la importancia de mantener una dieta sana y equilibrada. Buen punto. Alimentar mi cuerpo con alimentos nutritivos definitivamente me hace sentir con más energía. Absolutamente. Y no tengas miedo de pedir ayuda a tus amigos y seres queridos cuando la necesites. Es un gran recordatorio. Tener un sistema de apoyo sólido puede marcar una gran diferencia. Definitivamente. Es muy fácil tratar de aguantar por nuestra cuenta, pero la conexión es muy importante. Tienes razón en eso. Ya me siento más concentrado y mejor preparado para manejar situaciones estresantes.